Capítulo 1. En mis años mozos y más vulnerables, mi padre me dio un consejo que desde aquella época no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Cuando sientas deseo de criticar a alguien, fueron sus palabras, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. No dijo nada más, pero como siempre nos hemos comunicado excepcionalmente bien, a pesar de ser muy reservados, comprendí que quería decir mucho más que eso. En consecuencia, soy una persona dada a reservarme todo juicio, hábito que me ha facilitado el conocimiento de gran número de personas singulares, pero que también me ha hecho víctima de más de un latoso inveterado. La mente anormal es rápida en detectar esta cualidad y apegarse a las personas normales que la poseen. Por haber sido partícipe de las penas secretas de aventureros desconocidos, en la universidad fui acusado injustamente de ser político. No busqué la mayor parte de estas confidencias. A menudo fingía tener sueño o estar preocupado. O cuando gracias a algún signo inconfundible me daba cuenta de que se avecinaba por el horizonte la revelación de alguna confidencia, mostraba una indiferencia hostil. Y es que las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos la manera como las formulan, son, por regla general, plagios o están deformadas por supresiones obvias. Reservarse el juicio es asunto de esperanza y límite. Todavía hoy temo un poco perderme de algo si olvido que, como lo insinuó mi padre en forma por demás pretenciosa, y yo de la misma manera lo repito, el sentido fundamental de la buena educación es inequitativamente repartido al nacer. Y tras vanagloriarme de este modo de mi tolerancia, he de admitir que tiene un límite. La conducta puede estar cimentada en la dura piedra o en el pantano húmedo, pero pasado cierto punto me tiene sin cuidado en qué se funde. Cuando regresé del este en el otoño, sentí deseo de que el mundo estuviera de uniforme y con una especie de eterna vigilancia moral. No quería más excursiones desenfrenadas con atisbos privilegiados al corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que presta su nombre a este libro, Gatsby, el hombre que representaba cuanto he desdeñado desde siempre, estuvo eximido de mi reacción. Si por personalidad se entiende una serie ininterrumpida de gestos exitosos, entonces había algo fabuloso en él. Una sensibilidad a flor de piel hacia las promesas de la vida, como si estuviera vinculado a uno de aquellos intrincados aparatos que registran terremotos a 10.000 millas de distancia. Esta sensibilidad nada tiene que ver con la amorfa capacidad de impresionarse que adquiere categoría bajo el nombre de temperamento creativo. Era, más bien, una extraordinaria disponibilidad para la esperanza, una presteza para el romance que jamás he encontrado en nadie y que probablemente no vuelva a hallar jamás. No. Gatsby resultó bien al final. Fue más bien aquello que lo devoró, esa basura hedionda que flotaba en la estela de sus sueños, lo que mató por un tiempo mi interés por las congojas intempestivas y las efímeras dichas de los hombres. Desde hace 3 generaciones, mi familia ha sido gente de bien, prominente en esta ciudad del Oeste Medio. Los Carreway son una especie de clan que, según una tradición suya, desciende de los duques de Buccleuch, pero el verdadero fundador de la rama a la cual pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que vino a este lugar en el año 51. Envió un reemplazo a la guerra civil y fundó la ferretería mayorista que mi padre administra hoy. Jamás conocí a este tío abuelo, pero se supone que me parezco a él, en especial tal como se ve en un retrato bastante duro que cuelga en la oficina de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después de que mi padre lo hiciera, y al poco tiempo participé en aquella emigración teutónica tardía, conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto en el contraataque que cuando regresé me sentía aburrido. En lugar de ser todavía el cálido centro del universo, el Oeste Medio parecía ahora el raído extremo del mundo, razón por la cual decidí dirigirme hacia el este y aprender el negocio de bonos y valores. Todos mis conocidos estaban en este campo, y me parecía que podía brindarle el sustento a un soltero más.
Mis tíos hablaron del asunto como si estuviesen escogiendo un colegio para mí, y al fin dijeron, pues bueno. Con grandes dudas y caras largas, mi padre aceptó subvencionarme un año, y luego de postergarlo varias veces, me vine para el este definitivamente, o al menos así lo creía, en la primavera del año 22. Lo más práctico habría sido encontrar alojamiento en la ciudad, pero como la estación era calurosa y yo acababa de abandonar una región de grandes campos y árboles acogedores, cuando un campanero de la oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa en un pueblo vecino, la idea me sonó. Él la encontró. Una casa de campo prefabricada, con paredes de cartón, golpeada por los elementos por $80 mensuales. Pero a último minuto la empresa lo envió a Washington y yo me marché al campo solo. Tenía un perro, o al menos lo tuve durante varios días antes de que escapara. Un viejo Dodge y una criada oriunda de Finlandia que me tendía la cama. Hacía el desayuno y mascullaba máximas finlandesas junto a la estufa eléctrica. Durante un día o dos me sentí solo, hasta que un buen día un hombre más recién llegado que yo me detuvo en la carretera. ¿Por dónde se llega al pueblo de West Egg?, me preguntó, sin saber qué hacer. Se lo indiqué, y cuando seguí mi camino ya no me sentía solo. Era un gula, un vaquiano, un colono original. Sin quererlo, él me había otorgado el derecho a considerarme un vecino del lugar. Y entonces, gracias al sol y a los increíbles brotes de hojas que nacían en los árboles, a la manera como crecen las cosas en las películas de cámara rápida, sentí la familiar convicción de que la vida estaba empezando de nuevo con el verano. Tenía mucho para leer, por una parte, y mucha salud que arrebatarle al joven y alentador aire. Me compré una docena de obras sobre bancos, crédito y papeles de inversión que se erguían en el estante en rojo y oro como dinero recién acuñado, prometiendo revelar los resplandecientes secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Tenía, además, las mejores intenciones de leer muchos otros libros. En la universidad fui uno de aquellos estudiantes que se inclinan por la literatura. Un año escribí varios editoriales muy solemnes y obvios para el Yale News. Y ahora traería de nuevo estas cosas a mi vida para convertirme en el más limitado de los especialistas, el hombre cultivado. Esto no es solo un epigrama. Al fin y al cabo, la vida se puede contemplar mucho mejor desde una sola ventana. Fue azar que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella isla bulliciosa y delgada que se extiende por todo el este de Nueva York, y en la que hay, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos en contorno y separados solo por una bahía de cortesía, penetran en el cuerpo de agua salada más domesticado del hemisferio occidental, el gran corral húmedo de Long Island Sound. No son óvalos perfectos. Al igual que el huevo de la historia de Colón, ambos son aplastados en el punto por donde hacen contacto, y su parecido físico tiene que ser fuente de perpetua confusión para las gaviotas que los sobrevuelan. Para las criaturas no aladas, un fenómeno más llamativo es lo disímiles que son en todo, salvo en forma y tamaño. Yo vivía en West Egg, el lugar menos de moda de los dos, aunque este es un rótulo demasiado superficial para explicar el extraño y no poco siniestro contraste que hay entre ellos. Mi casa quedaba en la punta misma del huevo, a solo 50 yardas del estuario, apabullada por dos inmensos palacetes que se alquilaban por $12 o $15,000 la temporada. El de mi derecha era, visto desde cualquier ángulo, un enorme caserón, imitación perfecta de un hotel de ville de algún pueblo normando, con una torre a un lado, tan nueva que relucía bajo una delgada barba de hiedra silvestre, una piscina de mármol y 40 cuadras de jardines y prados. Era la mansión de Gadsby, o mejor, puesto que aún no conocía al señor Gadsby, era la mansión donde habitaba el caballero de este apellido. Mi casa era una vergüenza a la vista, pero una vergüenza pequeña,
y por eso no le habían hecho caso. Y así tenía yo vista al agua, vista parcial a los prados de mi vecino y la consoladora proximidad de los millonarios. Todo por $80 mensuales. Al otro lado de la bahía de Cortesía rutilaban junto al agua los palacetes blancos de los refinados habitantes de East Egg. La historia de este verano comienza en realidad la tarde en que fui a cenar a donde los Buchanan. Daisy era prima segunda mía, y a Tom lo conocí en la universidad. Cuando la guerra había acabado de terminar, pasé 2 días con ellos en Chicago. Entre otras hazañas físicas, su esposo había llegado a ser uno de los más poderosos punteros que hayan jugado alguna vez al fútbol americano en New Haven, figura de renombre nacional, de cierta manera. Era uno de aquellos hombres que a los 21 años han descollado tanto en un campo limitado que todo lo que sigue le sabe a anticlímax. Su familia era en extremo acaudalada. Cuando estaba todavía en la universidad se le reprochaba su libertad con el dinero. Pero él ya se había mudado de Chicago y había llegado al este en un estilo que cortaba el aliento. Por ejemplo, se trajo desde Lake Forest toda una cuadra de caballos de polo. No era fácil imaginarse que un hombre de mi propia generación pudiera ser tan adinerado como para hacer algo semejante. No sé por qué vinieron al este. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular y luego anduvieron inquietos de un lugar a otro, donde quiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar de su dinero. Daisy me dijo por teléfono que esta mudanza era definitiva, pero no le creí. No conocía bien el corazón de mi prima, pero sentía que Tom andaba por siempre con algo de ansiedad en pos de la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol. Fue así como me encontré una cálida y venteada noche viajando hacia East Egg, con el propósito de visitar a 2 viejos amigos, a quienes apenas conocía. Su casa era aún más recargada de lo que esperaba. Una mansión colonial georgiana, en alegres rojo y blanco, con vista a la bahía. La grama comenzaba en la playa, y a lo largo de una distancia de 1/4 de milla, subía hacia la puerta del frente, sorteando relojes solares, muros de ladrillo y flamantes jardines, para acabar, al llegar a la casa, trepando a los lados de enredaderas brillantes que parcelan producidas por el impulso de su carrera. Quebraba la fachada una hilera de ventanales franceses, relucientes ahora por el oro reflejado y abiertos de par en par a la cálida y fresca tarde. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie en el pórtico delantero con las piernas separadas. Había cambiado desde los días de New Haven. Era ahora un hombre en sus 30, robusto y de cabellos pajizos, boca más bien dura y porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes habían establecido su dominio sobre el rostro, haciéndole aparecer siempre como echado hacia adelante con agresividad. Ni siquiera el afeminado y ostentoso traje de montar podía esconder el enorme poder de aquel cuerpo. Llenaba las lustrosas botas de modo que los cordones más altos parecían a punto de reventar, y se podía ver la enorme masa muscular moverse cuando el hombro cambiaba de posición bajo su chaqueta delgada. Era un cuerpo capaz de ejercer enorme poder. Un cuerpo cruel. La voz con que hablaba, de tenor hosco y bronco, parecía aumentar la impresión de displicencia que comunicaba. Había en ella un toque de desdén paternalista, incluso cuando se dirigía a personas que sí apreciaba. Y en New Haven, más de uno lo detestó a morir. «Mira, no creas que yo en esto tengo la última palabra», parecía decir, «solo porque soy más fuerte y más hombre que tú». En la universidad habíamos pertenecido a la misma cofradía, y aunque jamás fuimos íntimos, siempre tuve la impresión de que tenía de mí una buena opinión, y de que, con aquella ansiedad brusca y provocativa tan suya, deseaba que yo lo apreciara. Conversamos unos minutos en el pórtico soleado. «Esto aquí es bonito», dijo, dando un vistazo inquieto en derredor. Haciéndome girar por el antebrazo, movió una de sus manos anchas y aplanadas para señalar el paisaje, incluyendo en su barrido un jardín italiano en desnivel, media cuadra de rosas intensas y pungentes, y un bote motorizado, de nariz levantada, que hacía salir la marea de la playa.
Perteneció a Demain, el petrolero. De nuevo me volvió a hacer girar, a un tiempo cortés y abruptamente. Entremos. Pasando por un corredor de techo alto llegamos a un alegre espacio de colores vivos, apenas integrado a la casa por ventanales franceses al lado y lado. Los ventanales blancos estaban abiertos del todo y resplandecían contra el césped verde de la parte de afuera, que parecía entrarse un poco a la casa. La brisa soplaba a través del cuarto, haciendo elevarse hacia adentro la cortina de un lado y hacia afuera la del otro, como pálidas banderas, enroscándolas y lanzándolas hacia la escarchada cubierta de bizcochos de novia que era el techo, para después hacer rizos sobre el tapiz vino tinto, formando una sombra sobre él, como el viento al soplar sobre el mar. El único objeto completamente estacionario en el cuarto era un enorme sofá en el que había dos mujeres a flote como sobre un globo anclado. Ambas vestían de blanco, y sus trajes revoloteaban ondulados como si hubieran acabado de regresar por el aire tras un corto vuelo por los alrededores de la casa. Debí haber permanecido unos instantes escuchando el restañar y revolotear de las cortinas y el crujir del retrato de la pared. Se sintió una explosión al Tom cerrar el ventanal de atrás. Y entonces el viento atrapado murió en el cuarto, y las cortinas y los tapetes y las dos mujeres descendieron cual globos con lentitud hasta el piso. La menor de ellas me era desconocida. Estaba extendida cuán larga era en su extremo del sofá, totalmente inmóvil, con su pequeño mentón ligeramente levantado, como si estuviera equilibrando en él algo que fácilmente podía caer. Si me vio por el rabillo del ojo, no dio ninguna muestra de ello. Es más, me sorprendí a mí mismo a punto de balbucir una disculpa por haberla molestado con mi entrada. La otra joven, Daisy, hizo el intento de levantarse. Se inclinó un poco hacia adelante con expresión consciente. Emitió entonces una risita absurda y encantadora. Yo también reí y entré a la habitación. Estoy paralizada de la felicidad. De nuevo rió, como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Me estrechó la mano un momento, me miró a la cara y juró que no había nadie en el mundo a quien deseara tanto ver. Era un truquito muy suyo. En un susurro me hizo saber que el apellido de la joven equilibrista era Baker. He oído decir que el susurro de Daisy servía solo para hacer que la gente se inclinara hacia ella, crítica sin importancia que en nada lo hacía menos atractivo. De todos modos, los labios de la señorita Baker se movieron un poco. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y acto seguido volvió a echarla hacia atrás. Era obvio que el objeto que sostenía en equilibrio se había tambaleado produciéndole un pequeño susto. De nuevo una especie de disculpa llegó a mis labios. Casi cualquier exhibición de total autosuficiencia arranca de mí un atónito tributo. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas en su voz queda y excitante. Es la clase de voz que el oído sigue en sus altos y bajos, como si cada emisión fuese un arreglo musical que nunca jamás volverá a ser ejecutado. Su rostro era triste, bello y brillante el brillo en los ojos y la brillante apasionada boca. Pero era tan sensual su voz que los hombres que la amaban encontraban difícil olvidarla. Un cantarín apremio, un escúchame susurrado, la promesa de que acababa de hacer cosas ricas y emocionantes, de que se avecinaban cosas excitantes a la hora siguiente. Le comenté que en mi viaje hacia el este había pasado un día en Chicago y que una docena de personas le mandaban saludes conmigo. ¿Me extrañan?, exclamó en éxtasis. La ciudad entera está desolada. Todos los autos pintaron de negro la llanta izquierda trasera, como corona fúnebre, y a lo largo de la costa norte se escucha la noche entera un permanente gemido. ¡Qué maravilla! Regresemos, Tom. Mañana mismo. Y entonces agregó como sin darle importancia. Tienes que conocer a la niña. Me gustaría mucho. Está dormida, tiene 3 altos. ¿No la has visto nunca? Jamás. Entonces, tienes que conocerla. Es... Tom Buchanan, que había estado moviéndose inquieto de un lado a otro por el cuarto,
Se detuvo y dejó descansar su mano en mi hombro. —¿En qué andas, Nick? —Esclavo de los bonos. —¿Con quién? Le conté con quiénes. —No los he oído mentar —comentó con tono seguro. Eso me molestó. —Ya oirás de ellos —contesté cortante. Si te quedas en el este oirás. Pues claro, que me quedaré aquí, créeme —dijo dirigiéndole una mirada a Daisy y de nuevo una a mí, como si estuviera pendiente de algo más. Sería un tonto si me fuera a vivir a otra parte. En aquel instante la señorita Baker dijo «seguro», de modo tan abrupto que me hizo sobresaltar. Era lo primero que decía desde que yo entrara al cuarto. Era evidente que esto la sorprendió tanto a ella como a mí, porque dio un bostezo y con una serie de movimientos rápidos y precisos se puso de pie y se integró al cuarto. «Estoy tiesa», se lamentó. «Llevo recostada en este sofá desde que tengo memoria». «No me mires a mí», replicó Daisy. «Toda la tarde me la he pasado tratando de convencerte de que vayamos a Nueva York». «No, muchas gracias», le dijo la señorita Baker a los 4 cócteles que acababan de traer desde la despensa. «Seguro estoy en pleno entrenamiento». Su anfitrión la miró incrédulo. «¿Qué va?» Se bebió el trago como si no fuera más que una gota en el fondo del vaso. No me explicó cómo logra llevar a cabo alguna cosa a veces. Miré a la señorita Baker para darme cuenta de qué es lo que lograba llevar a cabo. Disfrutaba mirándola. Era una chica esbelta, de senos pequeños y porte erguido, acentuado por su modo de echar el cuerpo hacia atrás en los hombros, como un cadete joven. Sus ojos grises, entrecerrados por el sol, me devolvieron la mirada con una curiosidad recíproca y cortés desde su rostro pálido, encantador e insatisfecho. Pensé que en el pasado la había visto a ella o una fotografía suya en alguna parte. «Usted vive en West Egg», anotó con desprecio. «Conozco a alguien allí». «No conozco a nadie». «Usted debe conocer a Gadsby». «¿Gadsby? ¿Cuál Gadsby?», preguntó Daisy. Antes de que pudiera replicar que era mi vecino, anunciaron la comida. Metiendo su tenso brazo en forma imperiosa bajo el mío, Tom Buchanan me sacó de la habitación como quien mueve una ficha de damas a otro cuadro. Esbeltas, lánguidas, las manos suavemente posadas sobre las caderas, las 2 jóvenes señoras nos precedieron en la salida a la terraza de colores vivos, abierta al ocaso, en donde 4 velas titilaban sobre la mesa en el viento ya apaciguado. «¿Y velas por qué?», objetó Daisy, frunciendo el ceño y procediendo a apagarlas con los dedos. «En 2 semanas caerá el día más largo del año». Nos miró radiante. «¿Esperas siempre el día más largo del año y después se te pasa por alto?» «Yo siempre espero el día más largo del año y después se me pasa por alto». «Tenemos que hacer algún programa», bostezó la señorita Baker sentada a la mesa, como si estuviera a punto de irse a la cama. «Está bien», dijo Daisy. «¿Qué podemos hacer?» Se volvió hacia mí, compungido. «¿Qué hace la gente?» Antes de que pudiera contestarle, fijó sus ojos con expresión doliente en su dedo meñique. «Mira», se quejó. «Está lastimado». Todos miramos. Tenía el nudillo amoratado. «Fuiste tú, Tom», dijo acusadora. «Sé que fue sin culpa, pero fuiste tú. Eso me gano por haberme casado con un bruto, un espécimen de hombre grande y grueso, un completo mastodonte». «Detesto la palabra mastodonte», objetó Tom malhumorado. «Hasta en broma me molesta». «Mastodonte», insistió Daisy. Algunas veces ella y la señorita Baker hablaban al tiempo, con disimulo y con una frivolidad burletera, que no podía llamarse charla, tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales, vacíos de todo deseo. Se encontraban en este lugar y nos aceptaban a Tom y a mí. Hacían solo un cortés y afable esfuerzo por entretener o ser entretenidas. Sabían que muy pronto terminarían de cenar y muy pronto también la tarde, como si nada importara, sería arrinconada.
En esto el oeste era radicalmente diferente, pues allí una velada se precipitaba de etapa en etapa hasta llegar a su fin, defraudadas siempre las expectativas, o a veces en total pavor del momento mismo. «Tú me haces sentir poco civilizado, Daisy», confesé al calor de mi segundo vaso de un clarete espectacular. «¿No puedes hablar de las cosechas y algo por el estilo?» No me refería a nada en especial cuando hice este comentario, pero fue acogido de un modo que no esperaba. «La civilización se está derrumbando», estalló Tom con violencia. «Me he vuelto un terrible pesimista en la vida. ¿Has leído El auge de los imperios de color, escrito por ese tipo Goddard?» «Oh», no respondí, muy sorprendido por su tono. «Pues es un magnífico libro, que todo el mundo debería leer. La tesis es que, si nos descuidamos, la raza blanca va a quedar aplastada sin remedio. Es algo científico. Está demostrado». «Tom, se nos está volviendo muy profundo», dijo Daisy con una expresión de tristeza indiferente. «Lee libros plagados de palabras largas». «¿Qué palabra fue aquella que...?» «Pues ¿cómo te parece que esos libros son científicos?», insistió Tom mirándola con impaciencia. «Ese tipo sabe cómo son las cosas. Nos corresponde a nosotros, la raza dominante, estar atentos para que esas otras razas no se apoderen del control». «Es necesario aplastarlas», murmuró Daisy, parpadeando con ferocidad hacia el ferviente sol. «Ustedes deberían vivir en California», comenzó la señora Baker. Pero Tom la interrumpió, moviéndose pesadamente en su asiento. «La idea es que nosotros somos nórdicos. Yo lo soy y tú lo eres, y tú también, y...» Después de una vacilación infinitesimal, incluyó a Daisy con un gesto de la cabeza, y ella me guiñó el ojo de nuevo. «Y nosotros hemos sido los artífices de todas las cosas que conforman la civilización, ciencia y arte y todo lo demás. ¿Ves?» Su concentración tenía un no sé qué patético, como si su complacencia, más aguda que antaño, no le bastara ya. Cuando casi enseguida el teléfono repicó adentro y el mayordomo se retiró del balcón, Daisy aprovechó la interrupción momentánea para inclinarse hacia mí. «Te voy a contar un secreto de la familia», murmuró entusiasmada. «Se trata de la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber de la nariz del mayordomo?» «Para eso vine hoy. Pues bien, él no fue siempre un simple mayordomo. Solía ser el brillador de un agente de Nueva York que tenía un servicio de plata para 200 personas. De la mañana a la noche tenía que brillarle, hasta que al cabo de un tiempo comenzó a afectársele la nariz. Las cosas fueron de mal en peor», insinuó la señorita Baker. «Sí, fueron de mal en peor, hasta que se vio obligado a renunciar a su cargo. Por un momento el último rayo de sol cayó con romántico afecto sobre su rostro radiante. Su voz me obligó a inclinarme hacia adelante, sin aliento, mientras la oía. Entonces se fue el brillo y cada uno de los rayos abandonó su rostro con reticente pesar, como dejan los niños una calle animada al llegar la oscuridad. El mayordomo regresó y le dijo a Tom, en secreto, algo que lo puso de mal humor. Echó entonces hacia atrás su silla y sin decir palabra entró en la casa. Como si la ausencia de su marido hubiera encendido algo en ella, Daisy se inclinó hacia adelante de nuevo. Su voz ardiente y melodioso. «Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas una rosa, toda una rosa». «No». Se volvió hacia la señorita Baker en busca de confirmación. «¿Toda una rosa?» Esto no era cierto. No me parezco ni un poco a una rosa. Lo que hacía era improvisar, pero emanaba de ella una calidez excitante, como si su corazón estuviera tratando de llegar a donde uno, escondido tras alguna de aquellas palabras emocionantes emitidas sin aliento. De pronto arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y entró en la casa. La señorita Baker y yo intercambiamos una rápida mirada, adrede, desprovista de significado. Me encontraba a punto de hablar cuando ella se sentó atenta y dijo, «Chist», en tono de advertencia. Un murmullo contenido pero cargado de pasión alcanzó a escucharse en el cuarto aledaño,
y la señorita Baker, sin la menor vergüenza, se inclinó hacia adelante para escuchar mejor. El murmullo vibró en los límites de la coherencia. Se apagó. Creció excitado y cesó por completo. «Este señor Gadsby, de quien usted me habló, es mi vecino», dije. «No hable. Quiero oír qué pasa». «¿Sucede algo?», indagué inocente. «¿Quiere decir que no lo sabe?», dijo la señorita Baker, francamente sorprendida. «Yo pensé que todo el mundo estaba enterado». «Yo no». «Pues», dijo con vacilación, «Tom tiene una mujer en Nueva York». «¿Tiene una mujer?», repetí impertérrito. La señorita Baker hizo un gesto de afirmación. «Debería tener la decencia de no llamarlo a hora de comida, ¿no le parece?». Casi antes de que hubiera alcanzado a entender lo que quería decir, se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de unas botas de cuero, y Tom y Daisy regresaron a la mesa. «No se pudo evitar», exclamó Daisy con tensa alegría. Se sentó. Dio una mirada inquisitiva a la señorita Baker, otra a mí y continuó. «Me asomé y está muy romántico afuera. Hay un pájaro en el prado que debe ser un ruiseñor llegado en un barco de la Cunard o de la White Star. Está cantando». Cantó su voz. «Qué romántico, ¿no, Tom?». «Mucho», observó él y entonces angustiado me dijo a mí. «Si hay buena luz después de cenar, te llevo a los establos». De pronto se oyó sonar el teléfono adentro, y al hacerle Daisy a Tom un gesto contundente con la cabeza, el tema del establo, o mejor, todos los temas, se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos 5 minutos pasados en la mesa, recuerdo que, sin ton ni son, encendieron de nuevo las velas, y tengo conciencia de que yo deseaba mirar de frente a cada uno de ellos, y al mismo tiempo quería evitar todos los ojos. No podía adivinar qué pensaba Daisy y Tom, pero dudo que incluso la señorita Baker, que parecía dueña de un atrevido escepticismo, fuera capaz de hacer caso omiso de la penetrante urgencia metálica de este quinto huésped. Para ciertos temperamentos la situación podría parecer fascinante, pero, a mí, el instinto me impulsaba a llamar de inmediato a la policía. Huelga decir que los caballos no se mencionaron más. Tom y la señorita Baker, con varios centímetros de crepúsculo entre ambos, se encaminaron hacia la biblioteca, como si fueran a velar un cuerpo perfectamente tangible. Mientras yo, tratando de parecer satisfecho e interesado y un poco sordo, seguía a Daisy por una serie de corredores que iban a dar al pórtico delantero. En medio de su profunda oscuridad, nos sentamos lado a lado en un diván de mimbre. Daisy se rodeó el rostro con las manos como para palpar su hermoso óvalo, y sus ojos se dirigieron poco a poco a la aterciopelada penumbra. Viéndola poseída por turbulentas emociones, le formulé una serie de preguntas sobre su hijita, preguntas que esperaba que la sedaran. «No nos conocemos bien, Nick», dijo de repente, «aunque seamos primos. No viniste a mi boda». No había regresado de la guerra. «Cierto», vaciló. «Pues sí, Nick. He tenido malas experiencias y me he vuelto muy cínica con respecto a todo». Era obvio que tenía razones para hacerlo. Esperé, pero no dijo más, y después de un momento volví, débilmente, al tema de la hija. «Supongo que hablará, comerá y todo lo demás». «Oh, sí, claro». Me miró ausente. «Escucha, Nick, te voy a contar lo que dije cuando nació. ¿Quieres oírlo?» «Claro». «Eso te va a mostrar cómo me he vuelto». Bien, tenía la niña menos de 1 hora de nacida y Tom estaba quién sabe dónde. Me desperté del éter con un sentimiento de total desamparo, y ahí mismo le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que niña, y entonces volteé la cara y lloré. «Está bien», dije. «Me alegro de que sea niña. Pero confío en que sea tonta. Lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser una hermosa tontita. Como puedes ver, pienso que el mundo es horrible. Mírese como se mire», prosiguió convencida. «Todo el mundo lo cree, hasta la gente más avanzada. Pero yo lo sé. He estado en todas partes,
Lo he visto todo y lo he hecho todo. Sus ojos desafiantes, como los de Tom, se movieron veloces en derredor mío, con emotivo desdén. Refinada. Oh, Dios, si soy refinada. En el instante en que se quebró su voz, dejando de atraer mi atención y mi credulidad, me di cuenta de la falta de sinceridad básica de cuanto había dicho. Me hizo sentir incómodo, como si toda la velada no hubiera sido sino una especie de truco destinado a suscitar en mí una emoción que le sirviera de apoyo. Esperé, y dicho y hecho. Un segundo después me miró con la más postiza de las sonrisas en su hermoso rostro, que confirmaba su pertenencia a una sociedad secreta muy distinguida, de la que ella y su marido eran miembros. Adentro, el cuarto carmesí resplandecía. Tom y la señorita Baker se encontraban sentados en los extremos del largo sofá, y ella le leía en voz alta un artículo del Saturday Evening Post. Las palabras susurradas con monótona voz fluían en sedante melodía. La luz de la lámpara, brillante en las botas de Tom y opaca en el cabello de la joven, color amarillo de hoja otoñal, se reflejaba en el periódico en el momento en que ella volteó la página con una crispación de los delgados músculos de sus brazos. Cuando entramos, alzó la mano para obligarnos a guardar silencio. «Continuará», dijo arrojando el periódico sobre la mesa en nuestro próximo número. Afirmando su cuerpo con un movimiento inquieto de la rodilla, se puso de pie. «Las 10 de la noche», anotó, encontrando aparentemente la hora en el techo. Hora en que las niñas buenas se van a la cama. «Jordan va a jugar en el torneo mañana», explicó Daisy, «en Westchester». «Ah, usted es Jordan Baker». Ya sabía por qué su rostro se me había hecho conocido. Su agradable expresión de desdén me había mirado desde muchas fotografías de fotograbado de la vida deportiva de Asheville y Hot Springs y Palm Beach. También había oído una historia sobre ella, negativa y desagradable, pero hace tiempos había olvidado de qué se trataba. «Hasta mañana», dijo con suavidad. «Despiértenme a las 8, ¿sí? Si te levantas». «Sí, desde luego». «Buenas noches, señor Carreway. Nos veremos de nuevo». «Claro que lo harás», confirmó Daisy. «Es más, me dan ganas de arreglar un matrimonio. Ven a menudo. Nick y yo, ¿cómo decirlo? Echaré a uno en brazos del otro». «Qué buena idea. Los encerraré por accidente en los armarios de la ropa blanca. Los lanzaré en un bote a alta mar o algo por el estilo». «Buenas noches», gritó la señora Baker desde las escaleras. No oí nada. «Es una buena muchacha», dijo Tom al cabo de un rato. «No la deberían dejar corretear por todo el país de esta manera». «¿Quién no debería?», preguntó Daisy con frialdad. «Su familia». «Toda su familia es una tía que tiene como 100 años de edad. Además, Nick va a cuidar de ella. ¿No es así, Nick? Ella va a pasar muchos fines de semana aquí este verano. Creo que la influencia de un hogar le va a ser muy provechosa». Daisy y Tom se miraron por un instante en silencio. «¿Es de Nueva York?», me apresuré a preguntar. «De Louisville. Pasamos allí nuestra inocente infancia. Nuestra hermosa e inocente...» «¿Le abriste tu corazón a Nick en la terraza?», preguntó Tom de repente. «¿Te lo abrí?». Me miró. «No creo acordarme. Me parece que hablamos de la raza nórdica». «Sí, eso hicimos. No sé cómo se nos vendió este tema, y cuando menos lo pensamos». «No creas todo lo que te cuenta Nick», me aconsejó. Sin darte importancia, dije que nada había escuchado. Pocos minutos después me levanté para irme a casa. Salieron los dos hasta la puerta conmigo y se pararon, lado a lado, en un alegre cuadrado de luz. Cuando encendí el auto, Daisy me llamó con voz imperiosa. «¡Espera! Olvidé preguntarte algo importante. Supimos que estabas comprometido con una chica de allá del oeste». «Cierto», corroboró Tom con gentileza. «Nos contaron que estabas comprometido». «Es una calumnia. Soy demasiado pobre». «Pero lo oímos decir».
insistió Daisy, sorprendiéndome al abrirse de nuevo como una flor. Se lo oímos a 3 personas, luego debe ser cierto. Yo, por supuesto, sabía a qué se referían, pero no estaba ni remotamente comprometido. El hecho de que los chismosos hubieran publicado sus amonestaciones fue una de las razones que me trajeron al este. No es lógico dejar de salir con una vieja amiga por hacerle caso a los rumores, pero por otra parte, no tenía yo intenciones de que a fuerza de chismes me obligaran a casarme. Su interés en mí me conmovió un poco y los volvió un tanto menos remotamente ricos. De todos modos me sentía confundido y un poco asqueado cuando me marché. Me parecía que lo que Daisy debía hacer era irse cuanto antes de la casa con la niña. Pero todo parecía indicar que no se le había pasado por la cabeza hacerlo. En cuanto a Tom, el hecho de que tuviera una mujer en Nueva York me sorprendía muchísimo menos que verlo deprimido por un libro. Algo lo impulsaba a mordisquear los bordes de unas ideas rancias, como si su robusto egoísmo físico no bastara para alimentar aquel imperioso corazón. Ya se reflejaba bien el verano en los techos de las hosterías y en las estaciones de camino, donde las nuevas bombas de gasolina roja se erguían en medio de sus fuentes de luz. Cuando llegué a mi predio en West Egg, puse el auto bajo el cobertizo y me senté un rato sobre una podadora abandonada en el césped. El viento se había ido, dejando una noche ruidosa y brillante, con alas que batían en los árboles y el persistente sonido de un órgano a medida que los fuelles abiertos de la tierra les insuflaban vida a los sapos. La silueta de un gato en movimiento se recortó contra los rayos de la luna, y al volver mi cabeza para mirarlo, me di cuenta de que no me encontraba solo. A unas 50 yardas, la figura de un hombre con las manos en los bolsillos, observando de pie la pimienta dorada de las estrellas, había emergido de las sombras de la mansión de mi vecino. Algo en sus pausados movimientos y en la posición segura de sus pies sobre el césped me indicó que era Gatsby en persona, que había salido para decidir cuál parte de nuestro firmamento local le pertenecía. Decidí llamarlo. La señorita Baker lo había mencionado en la comida, y esto era suficiente para una presentación. Pero no lo hice, ya que mostró un repentino indicio de que se sentía contento en su soledad. Estiró los brazos hacia las aguas oscuras de un modo curioso y, aunque yo estaba lejos de él, pude haber jurado que temblaba. Sin pensarlo miré hacia el mar y nada distinguí salvo una sola luz verde, diminuta y lejana, que parecía ser el extremo de un muelle. Cuando volví a mirar hacia Gatsby, éste había desaparecido y yo me encontraba solo de nuevo en la turbulenta oscuridad. Capítulo 2. Casi en la mitad del camino entre West Egg y Nueva York, la carretera se une con la carrilera y corre a su lado durante un cuarto de milla, como huyendo de cierta desolada área de tierra. Es un valle de cenizas, una granja fantástica donde las cenizas crecen como el trigo en cerros, colina y grotescos jardines. Un valle donde las cenizas toman la forma de casas, chimeneas y humo en ascenso, e incluso, con un esfuerzo trascendente, la de hombres grises que se mueven envueltos en la niebla, a punto de desplomarse y a través de la polvorienta atmósfera. De vez en cuando una hilera de autos grises pasa reptando a largo de un sendero invisible. Emite un traqueteo fantasmagórico y se detiene. Acto seguido, unos hombres grises como la ceniza se trepan con palas plomizas y agitan una nube impenetrable que tapa su oscura operación a la vista. Pero encima de la tierra gris y de los espasmos de polvo desolado que todo el tiempo flota sobre ella, se pueden percibir al cabo de un momento los ojos del T.J. Eckleburg. Luego debe ser cierto. Los ojos del T.J. Eckleburg son azules y gigantescos, con retinas que miden 1 yarda. No se asoman desde rostro alguno, sino tras un par de enormes anteojos amarillos, posándose sobre una nariz inexistente. Es evidente que el oculista chiflado y guasón los colocó allí a fin de aumentar su clientela del sector de Queens, y después se hundió en la ceguera eterna. Los olvidó o se mudó. Pero sus ojos, un poco desteñidos por tantos días al sol y al agua sin recibir pintura, cavilan sobre el solemne basurero.
Por uno de los lados el Valle de las Cenizas limita con un riachuelo fétido, y cuando se abre el puente levadizo para que pasen las barcazas, los pasajeros de los trenes que esperan pueden observar la deprimente escena. A veces hasta por media hora. Siempre es necesario hacer un alto allí, por lo menos de 1 minuto. Gracias a esta parada conocí por primera vez a la amante de Tom Buchanan. Donde quiera que lo conocían se hacía referencia al hecho de que Tom tenía una amante. A sus amigos les molestaba que se presentara con ella en los restaurantes más populares y que, dejándola sentada fuera de mesa en mesa a conversar con cualquier conocido. Yo sentía cierta curiosidad por ver cómo era, aunque no tenía deseo de conocerla. Pero me tocó. Una tarde subí a Nueva York con Tom en tren, y al detenernos junto a los morros de ceniza, éste se levantó de un salto y, haciéndome del codo, literalmente me sacó del vagón. «Bajémonos», insistió, «quiero que conozcas a mi chica». Me parece que en el almuerzo había empinado el codo más de la cuenta, pues su decisión de que yo lo tenía que acompañar rayaba en la violencia y se basaba en la arrogante suposición de que en una tarde dominical yo no tendría nada mejor que hacer. Brinqué tras él la reja bajita y blanqueada que separaba la carrilera y caminamos hacia atrás unas 100 yardas por la carretera bajo la persistente mirada del doctor Eichelburg. El único edificio a la vista era un pequeño bloque de adobe amarillo, acomodado a la orilla del basurero que daba la impresión de ser como una calle principal compacta y que no lindaba absolutamente con nada. Uno de los 3 almacenes que había allí estaba en alquiler. Otro era un restaurante de aquellos que abren toda la noche y al que se llegaba por un sendero de cenizas, y el tercero era un taller. Reparaciones George B. Wilson, compraventa de autos, y entré tras Tom. En el interior, casi vacío, mostraba la falta de prosperidad. El único auto visible era una chatarra de Ford, que, cubierto de ceniza, se encontraba agazapado en un oscuro rincón. Se me estaba ocurriendo la idea de que este sombrío taller debía de ser tan solo una mampara, y que escondidos en el piso de arriba, habría una serie de apartamentos suntuosos y románticos, cuando el dueño en persona apareció en la puerta de la oficina, limpiándose las manos en un trapo sucio. Era un hombre rubio, apagado, anémico y vagamente buen mozo. Cuando nos vio, un húmedo rayo de esperanza saltó a sus ojos azul claro. «Hola, Wilson, viejo», dijo Tom, dándole una jovial palmada en el hombro. «¿Cómo van los negocios?» «No me puedo quejar», contestó Wilson sin mucho convencimiento. «¿Cuándo me vas a vender ese auto?» «La semana entrante. Un hombre está trabajando en él ahora». «Es muy lento, ¿no?» «No, no lo es», dijo Tom cortante. «Y si tú lo piensas así, tal vez decida venderlo mejor en alguna otra parte». «No quería decir eso», se apresuró a explicar Wilson. «Lo único que quería decir...» Su voz se apagó y Tom dio una mirada impaciente por todo el taller. Oí entonces pasos en una escalera y poco después una figura femenina gruesa tapó la luz de la puerta del local. Era una mujer de unos 30 años largos, bastante robusta, que portaba el exceso de carnes a la manera sensual como algunas hembras saben hacerlo. En su rostro, que sobresalía por entre un traje de crepé de chine azul, oscuro a puntos, no había ningún ángulo ni destello de belleza, pero se notaba de inmediato que estaba llena de una vitalidad tal que parecía como si los nervios de su cuerpo se mantuvieran en permanente ebullición. Esbozó una sonrisa lenta y, caminando a través de su esposo como si éste fuera un fantasma, le dio la mano a Tom, mirándolo directamente a los ojos. Se humedeció entonces los labios y, sin volverse, le dijo a su esposo con voz suave y ronca: «Trae algunas sillas, ¿sí? Para que alguien se pueda sentar». «Oh, claro», accedió Wilson enseguida y se dirigió a la oficina, mezclándose en el acto con el color cemento de las paredes. Un polvillo blancuzco de ceniza velaba su traje oscuro y sus cabellos pálidos de la misma manera como lo velaba todo en aquel vecindario, excepto a su esposa, que se acercó a Tom. «Deseo verte», dijo Tom resueltamente. «Toma el próximo tren».
Listo. Nos encontramos en el kiosco de las revistas del nivel bajo. Ella aceptó con un gesto de la cabeza y se alejó de él justo en el momento en que George Wilson salía con 2 sillas por la puerta de su oficina. La esperamos en la carretera, más abajo, donde no podíamos ser vistos. Faltaban unos pocos días para el 4 de julio, y un niño italiano, gris y flacuchento, filaba cohetes de pólvora a lo largo de la carrilera. «Terrible lugar, ¿no?», dijo Tom, intercambiando un gesto adusto con el doctor Eichelburg. «Horrible. ¿Le hace bien a ella alejarse de aquí? ¿Y el marido no pone reparos? ¿Wilson? Cree que va a visitar a una hermana en Nueva York. Es tan tonto que ni siquiera sabe que está vivo». Así fue, pues, como Tom Buchanan, su chica y yo subimos juntos a Nueva York, o, para mejor decir, no juntos en realidad, porque la señora Wilson viajaba sentada, discretamente, en otro vagón. Esto era lo máximo que Tom concedía a la sensibilidad de los habitantes de East Egg, que estuvieran viajando en el tren. Se había cambiado el vestido por uno de muselina marrón estampada que se le forró en las anchas nalgas, cuando Tom le ayudó a subirse a la plataforma, en Nueva York. En el kiosco compró una copia del Town Travel y una revista de cine, y en la droguería de la estación una crema limpiadora y no frasco de perfume. Arriba, en el imponente ducto lleno de ecos, dejó que se fueran 4 taxis antes de seleccionar uno nuevo, color lavanda, con tapicería gris. En él nos deslizamos, alejándonos de la mole de la estación hacia el resplandeciente sol. Pero unos instantes más tarde se retiró con brusquedad de la ventana. Se inclinó hacia adelante y tocó en el vidrio del frente. «Quiero uno de esos perros», dijo con toda seriedad. «Me gustaría para el apartamento. Es delicioso tenerlos. Un perro». Retrocedimos hasta llegar a donde un anciano gris que guardaba un absurdo parecido con John D. Rockefeller. En una canasta colgada de su cuello estaban agazapados unos 10 o 12 cachorros recién nacidos, de raza indefinida. «¿De qué clase son?», preguntó la señora Wilson con interés cuando el hombre se acercó a la ventanilla del taxi. «De todas las clases. ¿De qué clase lo quiere, señora?» «Me gustaría un perro policía. Supongo que de esa clase no tendrá». Mostrando dudas, el hombre se asomó a la canasta, metió la mano y sacó por la nuca un perrito que se retorcía. «Este no es ningún perro policía», dijo Tom. «No es exactamente un perro policía», dijo el hombre, decepcionado. «Parece más un Airedale», sobó el trapudo lomo marrón. «Mire ese pelambre. ¡Qué capa! Este perro nunca la va a molestar con resfriados». «Me parece divino», dijo la señora Wilson entusiasmada. «¿Cuánto vale?» «¿Este perro?» Lo miró con admiración. «Este le costará $10. ¿El Airedale?» Sin duda tenía algo de eso por ahí en algún lado, aunque sus patas eran sorprendentemente blancas. Cambió de manos y se acomodó en el regazo de la señora Wilson, que comenzó a acariciar con arrobo la piel a prueba de inclemencia del tiempo. «¿Es niño o niña?», preguntó con delicadeza. «¿Ese perro?» «Es un niño». «Es una perra», dijo Tom en tono cortante. «Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese 10 más como este». Seguimos hacia la Quinta Avenida. El día estaba tan suave y caluroso que no me hubiese sorprendido ver una gran manada de ovejas volviendo la esquina. «Pare», dije yo. «Tengo que dejarlos aquí». «Ni riesgos», interpuso Tom de inmediato. «Myrtle se ofendería si no subes al apartamento». «¿No es así, Myrtle?» «Vamos», insistió ella. «Yo llamaré a mi hermana Catherine. Los que saben de eso dicen que es muy bonita». «Pues sí, me gustaría, pero...». Continuamos, pasando otra vez por el parque, hacia los lados de la calle 100 Oeste. En la calle 158 el taxi se detuvo frente a una de las tajadas de una larga y blanca torta de apartacasas, echando una arrobada mirada de regreso al dulce hogar por todo el vecindario. La señora Wilson recogió su perro y todas las otras compras y entró con altivez.
«Voy a hacer venir a los McKee», anunció mientras subíamos en el ascensor. «Y, por supuesto, también tengo que llamar a mi hermana». El apartamento quedaba en el último piso. Una salita, un pequeño comedor, una alcoba pequeña y un baño. La salita estaba atiborrada hasta las puertas por un juego de muebles capitoneados demasiado grandes para el lugar, de modo que moverse en ella significaba tropezar a cada momento con escenas de damas meciéndose en los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía sobreampliada, parecida a una gallina echada sobre una piedra borrosa. Pero vista desde la distancia, la gallina se convertía en sombrero, y el semblante de una mujer anciana y robusta resplandecía sobre el salón. Había en la mesa varios números viejos del Town Tattle, junto a un volumen de Simón llamó a Pedro, y algunas copias de revistas sobre los insignificantes escándalos del Broadway. La primera preocupación de la señora Wilson fue el perro. El desganado ascensorista salió a buscar una cajita llena de paja y un poco de leche, a lo que agregó, de su propia iniciativa, una lata de bizcochos duros y grandes para perros, uno de los cuales, a causa de su apatía, se fue desliendo en el platillo de la leche toda la tarde. Mientras tanto, Tom sacó una botella de whisky de un armario cerrado con llave. No me he emborrachado más que 2 veces en la vida, y la segunda fue aquella tarde. Por eso cuanto sucedió está envuelto en una penumbra nebulosa, aun cuando el apartamento estuvo lleno del sol más alegre hasta después de las 8 de la noche. Sentada sobre el regazo de Tom, la señora Wilson llamó por teléfono a varias personas. Después, se acabaron los cigarrillos y tuve que salir a la droguería de la esquina a buscar unos. Cuando regresé, Tom y su amante habían desaparecido. Me quedé, pues, sentado discretamente en la sala, leyendo un capítulo de Simón llamó a Pedro que, o era muy malo, o será que el whisky lo distorsionaba todo, porque me pareció absurdo lo que decía. Justo en el momento en que Tom y Myrtle, tras el primer trago, la señora Wilson y yo, ya nos llamábamos por nuestros respectivos nombres, reaparecieron, comenzaron a llegar los invitados al apartamento. Catherine, la hermana, era una mujer esbelta y mundana, de aproximadamente 30 años, pelirroja, con el cabello corto como un bloque pegajoso y el cutis empolvado hasta lograr una blancura lechosa. Se había depilado las cejas y se las había vuelto a dibujar en un ángulo más lascivo, pero los esfuerzos de la naturaleza por volver a la línea antigua le hacían ver el rostro desdibujado. Al moverse se podía escuchar un constante tintineo a medida que un gran número de pulseras de porcelana subían y bajaban cual cascabeles por su brazo. Entró con tal pose de propietaria y miró de modo tan posesivo los muebles que yo me pregunté si vivía allí. Pero cuando se lo pregunté le dio un ataque de risa. Repitió mi pregunta en voz alta y me dijo que residía con una amiga en un hotel. El señor McKee era un hombre pálido y afeminado, que vivía en el piso de abajo. Se veía que acababa de afeitarse porque tenía una mancha blanca de crema en la mejilla, y saludó a todo el mundo con el mayor respeto. Me informó que pertenecía al mundillo del arte. Más tarde colegí que era fotógrafo y autor de la borrosa ampliación de la madre de la señora Wilson que pendía como un ectoplasma en el muro. Su mujer era chillona, lánguida, bonita y horrible. Me contó orgullosa que su esposo la había fotografiado 127 veces desde que se habían casado. La señora Wilson se había cambiado de ropa un poco antes y llevaba ahora un recargado vestido vespertino de chifón color crema que producía un conjunto crujido al moverse por la habitación. Bajo la influencia del vestido también su personalidad había sufrido un cambio. La intensa vitalidad, tan notable cuando se encontraba en el taller, se convirtió en una impresionante altivez. Su risa, los gestos, las afirmaciones, se llenaban cada vez de más violencia. A medida que ella se expandía, el cuarto que la rodeaba se encogía más y más, hasta que pareció girar sobre un ruidoso y chirriante eje por el cuarto lleno de humo. «Querida», le dijo a su hermana con voz alta y melindrosa, «la mayor parte de la gente cada vez que puede tratar de robarle a uno. No piensan sino en el dinero».
La semana pasada hice venir aquí a una mujer para que me mirara los pies, y cuando se iba me pasó una cuenta como si me hubiera operado el apéndice. ¿Cómo se llamaba esa mujer?, preguntó la señora McKee. Una tal señora Everhart. Ella va a las casas a verle los pies a la gente. Me gusta tu vestido, anotó la señora McKee. Me parece precioso. La señora Wilson desechó el cumplido alzando la ceja con displicencia. Es solo un vestido viejo y loco, dijo. Me meto en él únicamente cuando no me importa cómo me veo. Pero se te ve divino. Tú sabes lo que quiero decir, prosiguió la señora McKee. Si Chester pudiera captarte en esta pose, creo que podría sacar buen partido. Todos observamos en silencio a la señora Wilson quitarse un mechón de cabello de los ojos y miramos con una sonrisa esplendorosa. El señor McKee la contempló concentrado, ladeando la cabeza, y movió con lentitud su mano hacia adelante y hacia atrás frente a su rostro. Yo le cambiaría la luz, dijo después de un rato. Me gustaría resaltar el modelado de sus facciones y me encantaría captar toda esa melena de atrás. Yo no pensaría en cambiarle la luz, exclamó la señora McKee. Me parece que es... Su esposo la hizo callar y todos volvimos a mirar al objeto de su atención, momento en el cual Tom Buchanan emitió un sonoro bostezo y se levantó. Ustedes, McKees, tómense algo, dijo. Trae un poco más de hielo y agua mineral, Myrtle, que le va a dar sueño a todo el mundo. Te dije del hielo, Myrtle. Alzó las cejas con desesperación ante la ineficiencia de los empleados menores. ¡Qué gente! Hay que estar detrás de ellos todo el tiempo. Me miró y rió sin razón. Entonces caminó contoneándose hasta el perro. Le dio un beso arrobado y se marchó deprisa a la cocina, implicando que allí había una docena de chefs aguardando sus órdenes. Hice algunas cosas buenas en Long Island, afirmó el señor McKee. Tom lo miró indiferente. Hay 2 enmarcados abajo. ¿2 qué?, preguntó Tom. 2 estudios. A uno lo llamo Montauk Point, las gaviotas, y al otro, Montauk Point, el mar. Catherine, la hermana, se sentó a mi lado en el sofá. ¿Tú también vives en Long Island?, inquirió. Vivo en West Egg. ¿De veras? Yo bajé allí a una fiesta hace más o menos un mes. Donde un tipo de apellido Gatsby, ¿lo conoces? Soy su vecino. Pues se dice que es nieto o primo del Kaiser Guillermo, que de allí le viene el dinero. No me diga. Asintió con la cabeza. Me da miedo de él. Me aterraría que yo le gustara. Esta cautivante información sobre mi vecino fue interrumpida de un momento a otro por la señora McKee, que señaló a Catherine. Chester, creo que tú podrías hacer algo con ella, estalló de pronto. Pero el señor McKee se limitó a sentir con desinterés y volvió su atención hacia Tom. Me gustaría hacer más trabajos en Long Island, si puedo conseguir la entrada. Todo lo que pido es que me den un empujoncito. Pídeselo a Myrtle, dijo Tom rompiendo a reír en el momento en que la señora Wilson entraba con la bandeja. Ella te dará una carta de presentación, ¿verdad, Myrtle? ¿Verdad qué?, preguntó ella sobresaltada. Que le darás a McKee una carta de presentación para tu esposo, a fin de que él pueda hacerle unos estudios. Sus labios se movieron en silencio un instante mientras inventaba. George B. Wilson en la gasolinera, o algo por el estilo. Catherine se me acercó y me dijo en secreto. Ninguno de los 2 se aguanta a la persona con la que está casada. No, no se lo soportan. Miró a Myrtle y luego a Tom. Y yo digo, ¿para qué seguir viviendo con ellos si no los pueden aguantar? Si yo fuera ellos me divorciaría y me casaría con el otro ahí mismo. ¿Tampoco quiere ella a Wilson? La respuesta a esto fue inesperada. Llegó de Myrtle, que había alcanzado a oírla, y fue violenta y obscena. ¿Ves?, exclamó Catherine triunfante. Bajó la voz de nuevo. En realidad es la esposa de él quien los separa. Es católica y ellos no creen en el divorcio. Daisy no era católica,
pero me impresionó mucho la rebuscada excusa. Cuando se casen, continuó Catherine, se irán a vivir por un tiempo al oeste hasta que se calme la tempestad. Sería más discreto ir a Europa. —Oh, ¿te gusta Europa? —exclamó sorprendida. Yo acabo de regresar de Montecarlo. —¿De veras? El año pasado fui con otra chica. ¿Se quedaron mucho? No, solo fuimos a Montecarlo y volvimos. Pasamos por Marsella. Teníamos más de $1,200 cuando salimos para allá, pero nos timaron y perdimos todo en 2 días, en los cuartos privados. Pasamos gran cantidad de trabajos para poder regresar. Dios mío, cómo me aterró esa ciudad. El cielo crepuscular brilló en la ventana por un momento, como el inigualable azul del Mediterráneo. Y entonces la aguda voz de la señora Matkey me hizo regresar de nuevo al cuarto. Yo también estuve a punto de cometer un error, declaró con energía. Por poco me caso con un judío horrible que llevaba varios años detrás de mí. Yo sabía que era menos que yo. Todo el mundo me decía, Lucille, ese hombre es mucho menos que tú. Pero de no haber conocido a Chester, él me habría casado, con seguridad. Sí, pero escucha, dijo Myrtle Wilson, moviendo la cabeza arriba y abajo. Al menos no te casaste con él. Ya lo sé. Pero yo sí lo hice, dijo Myrtle con ambigüedad. Y esa es la diferencia entre tu caso y el mío. ¿Por qué lo hiciste, Myrtle? Preguntó Catherine. Nadie te obligaba. Myrtle pensó un momento. Me casé con él porque imaginé que era un caballero, dijo al fin. Pensé que él sabía qué es ser gente de bien, pero no me llega ni a los zapatos. En una época estuviste loca por él, dijo Catherine. Loca por él, exclamó Myrtle, incrédula. ¿Quién dijo eso? Jamás estuve más loca por él que por este hombre que está allá. Y me señaló. Todos me dirigieron miradas acusadoras y tuve que indicar con mi expresión que ningún papel había jugado en su vida pasada. Mi única locura fue haberme casado con él. Enseguida me di cuenta de que había cometido un error. ¿Cómo les parece que pidió prestado a alguien su vestido bueno para usarlo en la boda y jamás me lo contó? El hombre vino a reclamarlo un día, en que él se encontraba afuera. Miró en derredor para ver quién la escuchaba. «Oh, ¿es este vestido suyo?», dije. «Es la primera noticia que tengo». Pero se lo di y entonces me tiré en la cama y lloré toda la tarde hasta que se me acallaron las lágrimas. «Es claro que ella debe dejarlo», siguió diciéndome Catherine. «Han vivido encima de ese taller 11 años, y Tom es el primer amor que tiene. La botella de whisky, la segunda estaba ahora en permanente demanda por parte de los presentes, salvo Catherine, que me siento igualmente bien sin nada. Tom timbró para que viniera el portero y lo mandó por unos sándwiches famosos, una cena completa por sí solos. Yo quería levantarme e irme caminando hacia el este, rumbo al parque, en el suave crepúsculo, pero cada vez que lo intentaba me enzarzaba en una discusión acalorada y estridente que me alaba hacia atrás como una cuerda, reteniéndome en la silla. Pero alta sobre la ciudad, nuestra hilera de ventanas amarillas tenían que haberle brindado su ración de secretos humanos al observador casual de las calles crepusculares, y yo era un observador también que miraba hacia arriba con asombro. Yo estaba adentro y afuera, al mismo tiempo encantado y molesto con la interminable variedad de la vida. Myrtle acercó su silla a la mía y de repente su cálido aliento derramó sobre mí la historia de su primer encuentro con Tom. Fue en uno de aquellos asientos pequeños que dan cara a cara y que son los últimos que quedan en el tren. Yo me dirigía a Nueva York a ver a mi hermana y a pasar la noche allí. Él iba vestido de etiqueta con zapatos de charol y yo no podía apartar mis ojos de él. Cada vez que me miraba tenía que aparentar que estaba mirando la propaganda que había encima de su cabeza. Cuando entramos a la estación se paró junto a mí y la blanca pechera de su camisa hizo presión sobre mi brazo. Entonces le dije que tendría que llamar a un guarda, pero él sabía que yo no lo iba a hacer. Estaba tan excitada que cuando me subí a un taxi con él, casi no sabía que no me estaba metiendo al metro. Todo cuanto pensaba, una y otra vez, era: uno no vive eternamente, uno no vive eternamente.
Se volvió hacia la señora Mapkey y el cuarto retumbó con su risa artificial. «Querida», exclamó, «te regalaré este vestido tan pronto lo haya usado. Mañana tengo que conseguir otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que necesito conseguir. Un masaje y una rizada. Un collar para el perro y uno de esos lindos ceniceritos en los que uno toca un resorte. Además, una corona con moño de seda negra para la tumba de mi madre, que dure todo el verano. Tengo que hacer una lista para que no se me olviden todas las cosas que necesito hacer». Eran las 9 de la noche. Al poco rato miré el reloj y encontré que eran las 10. El señor Mapkey estaba dormido en su sillón, con los puños cerrados sobre el regazo, como una fotografía de un hombre de acción. Saqué mi pañuelo y limpié de su mejilla los restos secos de la mancha de crema que me había mortificado toda la tarde. El perrito, echado en la mesa, miraba a través del humo con sus ojos ciegos, gruñendo quedamente de cuando en cuando. Unos metros más abajo la gente desaparecía y reaparecía. Hacía planes de ir a algún lado, luego se perdían, se buscaban y se encontraban. En algún momento, cerca de la medianoche, Tom Buchanan y la señora Wilson se quedaron cara a cara, discutiendo con voz apasionada si ella tenía derecho a mencionar el nombre de Daisy. «Daisy, Daisy, Daisy», gritó. «Lo diré cada vez que quiera. Daisy, Con un movimiento corto y certero, Tom Buchanan le reventó la nariz de un manotazo. Entonces se vieron toallas ensangrentadas sobre el piso del baño y voces femeninas regañando, y más alto que el resto de la confusión, un largo y entrecortado lamento de dolor. El señor Mapkey se despertó de su sueñito y salió aturdido hacia la puerta. Cuando iba a medio camino, se volvió a ver la escena. Su esposa y Catherine regañando y consolándose mientras se tropezaban aquí y allá con los aglomerados muebles en su búsqueda de los artículos de primeros auxilios, y la desconsolada figura del sofá, sangrando en abundancia y tratando de extender una copia del Town Tattle sobre las escenas versallescas de los forros. Entonces el señor Mapkey se dio la vuelta y siguió hacia la puerta. Yo tomé mi sombrero de la araña y lo seguí. «Ven a cenar algún día», insinuó, mientras el ascensor bajaba cargado. «¿A dónde?» «A cualquier lugar». «Retire las manos de la palanca», dijo con irritación el muchacho del ascensor. «Excúseme», dijo el señor Mapkey con dignidad. «No me di cuenta de que la estaba tocando». «Está bien», acepté. «Me gustaría mucho». Yo me encontraba junto a su cama y él estaba sentado entre las sábanas en ropa interior y con un gran portafolios en las manos. La Bella y la Bestia, Soledad, El viejo caballo granero, El puente de Brooklyn. Luego me di cuenta de que estaba recostado medio dormido en el frío andén inferior de la estación Pensilvania, mirando el Tribune matutino y esperando el tren de las 4 de la mañana. Capítulo 3. A lo largo de las noches del verano llegaba la música desde la casa de mi vecino. Por sus jardines azules se paseaban hombres y mujeres, cual chapolas, en medio de susurros, champaña y estrellas. En las tardes, cuando la marea estaba alta, yo veía a sus huéspedes zambullirse en el agua desde la torre de su plataforma flotante o tomar el sol en la arena caliente de su playa, mientras sus 2 botes de motor cortaban las aguas del estuario, arrastrando los deslizadores sobre cataratas de espuma. En los fines de semana, su Rolls Royce se convertía en omnibus para atraer y llevar grupos de la ciudad entre las 9 de la mañana y hasta mucho después de la medianoche, mientras su camioneta correteaba como un vivaz insecto amarillo al encuentro de todos los trenes. Y los lunes, 8 sirvientes, incluyendo al jardinero adicional, trabajaban el día entero con escobas y trapeadoras, martillos y tijeras de jardinería, en la reparación de los destrozos de la noche anterior. Cada viernes llegaban, enviadas por un frutero de Nueva York, 5 cajas de naranjas y limones, y cada lunes esas mismas naranjas y esos mismos limones salían por su puerta trasera, convertidos en una pirámide de mitades despulpadas. En la cocina había una máquina que podía extraer el jugo de 200 naranjas en media hora, si el dedo pulgar de un mayordomo apretaba un botoncito 200 veces. Por lo menos una vez cada 15 días,
Un equipo de banqueteros bajaba con una lona de varios cientos de pies y suficientes luces de color para convertir el enorme jardín de Gatsby en un árbol de Navidad. Sobre las mesas del buffet, guarnecidos con brillantes pasabocas, se apilaban las condimentadas carnes frías contra las ensaladas con diseños abigarrados, los cerdos de pastel y los pavos, fascinantes en su oro oscuro. En el vestíbulo principal habían instalado un bar con tina barra de cobre legítimo, bien aperado de ginebras, licores y cordiales olvidados hace tanto, que la mayor parte de las invitadas eran demasiado jóvenes para distinguir los unos de los otros. Hacia las 7 de la noche llega la orquesta, que no era un conjunto de 4 o 5 pelagatos, sino todo un foso de oboes y trombones, saxos y violas, cornetas y pícolos, bongos y tambores. Los últimos nadadores ya han subido de la playa y se están vistiendo arriba. Los autos de Nueva York están parqueados de a 5 en fondo de la explanada, y ya los vestíbulos, salones y terrazas exhiben los llamativos colores primarios. Los cabellos están motilados a la extravagante moda, y los chales superan los sueños de Castilla. El bar está a plena marcha, y rondas flotantes de cócteles permean el jardín exterior, hasta que la atmósfera se llena de risas y charlas, y de insinuaciones casuales, y de presentaciones olvidadas en el acto, y de encuentros entusiastas entre damas que nunca se acuerdan de sus respectivos nombres. Las luces aumentan su brillo a medida que la tierra se aleja del sol, y ahora la orquesta está tocando la estridente música del cóctel, y la ópera de voces se eleva a un tono más alto. La risa se hace más fácil a cada minuto. Se derrama con prodigalidad. Se otorga a la menor palabra alegre. Los grupos varían con mayor rapidez. Crecen con nuevas llegadas. Se disuelven y se reagrupan como una exhalación. Ya se puede ver a las chicas itinerantes, muchachas seguras de sí mismas, que pican aquí y allí entre los más sólidos y estables, que se convierten por un momento agudo y feliz en el centro de un grupo, para luego, embriagadas con el triunfo, seguir deslizándose entre el mar de rostros, voces y colores diferentes bajo la luz siempre cambiante. De repente, una de aquellas gitanas, de trémulo ópalo, levanta un cóctel que flota en el aire. Se lo bebe para darse valor y, moviendo sus manos como Frisco, se pone a bailar sola en la plataforma. Un silencio momentáneo. El director de la orquesta cambia el ritmo para darle gusto y estalla la conversación al correr el rumor de que ella es la actriz suplente de Hilda Grey en los Follies. La fiesta ha comenzado. Creo que la primera noche en que fui a la casa de Gatsby, yo era uno de los pocos huéspedes que sí habían sido invitados. A la gente no la invitaban. Iba. Se subían a automóviles que los transportaban hasta Long Island y, sin saber ni cómo ni cuándo, terminaban ante su puerta. Una vez allí eran presentados a Gatsby por alguien que lo conociera, y después de esto se seguían comportando de acuerdo a reglas de urbanidad adecuadas a un parque de diversiones. A menudo llegaban y se marchaban sin siquiera haber visto a Gatsby. Venían en pos de una fiesta con una simplicidad de corazón que era su propia boleta de entrada. A mí sí me había invitado. Un chofer con un uniforme color azul aguamarina cruzó el césped de mi casa muy temprano aquel sábado, portando una nota sorprendente por lo formal, de parte de su patrón. El honor sería solo suyo, decía, si yo asistía a su fiestecita aquella noche. Me había visto varias veces y había tenido la intención de visitarme mucho antes, pero una especial combinación de circunstancias lo había hecho imposible. Firmada J. Gatsby, con ampulosa caligrafía. Me puse unos pantalones de paño blanco y pasé a su prado poco después de las 7. Caminaba de una parte a otra sintiéndome algo incómodo entre aquellos remolinos y torbellinos de gente que no conocía. Aunque aquí y allí había de pronto alguna cara que me resultaba familiar del tren en que viajaba a diario. Lo primero que me impresiona fue el número de ingleses jóvenes que salpicaban el lugar. Todos bien vestidos, todos con caras ávidas y todos hablándoles en voz baja y seria a los sólidos y prósperos norteamericanos. Me pareció obvio que estaban vendiendo algo, bonos, seguros o automóviles.
Por lo menos ellos eran penosamente conscientes de que había dinero fácil en el vecindario, y estaban convencidos de que éste sería suyo por algunas palabras en el tono correcto. Tan pronto llegué, hice el intento de dar con mi anfitrión, pero las 2 o 3 personas a quienes pregunté dónde se podría encontrar, me miraron con tal extrañeza y negaron con tanta vehemencia cualquier conocimiento de sus andanzas, que me escurrí en dirección a la mesa de los cócteles, el único lugar del jardín donde un hombre solo podía permanecer un rato sin parecer falto de propósito y solitario. Estaba en vías de emborracharme como una cuba de pura timidez cuando Jordan Baker salió de la casa y se paró en el extremo de la escalinata de mármol, recostándose un poco y mirando con displicente interés hacia el jardín. Sin saber si sería bienvenido o no, encontré necesario hacerme junto a alguien antes de que se me ocurriera hacerle comentarios cordiales a cualquiera que pasara por ahí. «Hola», vociferé avanzando hacia ella. Mi voz sonaba más alta de lo natural a través del jardín. «Pensé que estarías aquí», respondió indiferente mientras yo subía a donde ella. «Recordé que eres vecino de...». Me apretó la mano de modo impersonal, como prometiendo que dentro de un rato me atendería, y se puso a escuchar a 2 chicas vestidas en trajes amarillos gemelos que se habían detenido al pie de las escalinatas. «Hola», exclamaron al unísono. «Qué lástima que no hubieras ganado». Se referían al torneo de golf. Había perdido en las finales de la semana pasada. «Usted no sabe quiénes somos», dijo una de las chicas de amarillo. «Pero nosotras la conocimos aquí hace cosa de un mes». «Ustedes se teñieron el pelo después de esa vez», anotó mi amiga. Yo miré. Pero las chicas se habían ido de ahí sin más, y Jordan dirigió su comentario a la luna temprana, que sin duda había salido, como la comida, de la canasta de algún banquetero. Con el esbelto y bronceado brazo de Jordan apoyado en el mío, descendimos los peldaños y nos fuimos a pasear por el jardín. Una bandeja de cócteles flotó hacia nosotros en el crepúsculo, y nos sentamos en una mesa con las 2 chicas de amarillo y 3 hombres, a cada uno de los cuales presentaron como el señor Mumble. «¿Vienes a menudo a estas fiestas?», le preguntó Jordan a la chica que se encontraba a su lado. «La última fue aquella en que te conocí», contestó la joven con voz despierta y segura. Se volvió hacia su compañera. «¿No era para ti, Lucille?» También era para Lucille. «Me gusta venir», dijo Lucille. «Me da lo mismo hacer cualquier cosa. Por tanto, siempre la paso bien. La última vez que estuve aquí me rasgué el vestido con una silla. Entonces él me pidió mi nombre y la dirección. En menos de una semana me llegó un paquete Croirier con un traje de fiesta nuevo». «¿Te quedaste con él?», preguntó Jordan. «Por supuesto. Lo iba a estrenar esta noche, pero me quedaba grande de busto y tenía que mandarlo a reformar. Era azul petróleo, con cuentas color lavanda. $265. «Tiene que haber algo raro en un tipo que hace una cosa así», dijo la otra chica, interesada. «No quiere tener líos con nadie». «¿Quién?», pregunté. «Gatsby. Alguien me contó...». Las 2 jóvenes y Jordan se acercaron para oír la confidencia. «Alguien me dijo que creía que una vez había asesinado a un hombre». Un escalofrío nos sacudió. Los 3 señores Mumble se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. «No creo que sea eso», arguyó Lucille escéptica. «Es más bien que fue espía alemán durante la guerra». Uno de los hombres hizo un gesto de confirmación. «Me lo contó un hombre que lo sabe todo acerca de Gatsby, pues creció con él en Alemania», nos aseguró muy convencida. «Oh, no», dijo la primera chica. «Eso no puede ser porque él estuvo en el ejército americano durante la guerra». Al volver a creer nosotros en su versión, ella se inclinó para adelante entusiasmada. «Obsérvenlo en algún momento en que crea que nadie lo está mirando. Les apuesto que mató a un hombre». Entrecerró los ojos con un estremecimiento. Lucille temblaba. Todos nos volvimos y buscamos a Gatsby a nuestro alrededor. El hecho de lograr arrancar rumores de aquellos que encontraban poco sobre qué murmurar en este mundo era el mejor testimonio de la especulación romántica que inspiraba. Estaban sirviendo ya la primera cena. Habría otra después de medianoche,
y Jordan me invitó a sumarme al grupo suyo, explayado alrededor de una mesa al otro lado del jardín y compuesto por 3 parejas casadas y el acompañante de Jordan, un testarudo estudiante universitario, dado a insinuaciones violentas, bajo la impresión obvia de que tarde o temprano Jordan le iba a ceder su cuerpo en mayor o menor grado. En vez de mezclarse en busca de aventuras, este grupo había conservado una homogeneidad digna, abrogándose la función de representar a la rancia nobleza del campo. East Egg, condescendiendo con West Egg, cuidadosamente en guardia contra su espectroscópica alegría. «Vámonos de aquí», dijo Jordan después de media hora, de algún modo perdida y poco apropiada. «Son demasiado corteses para mí». Nos levantamos y explicó que íbamos a buscar al anfitrión. Les dijo que yo no lo había visto y que esto me está haciendo sentir incómodo. El universitario asintió de modo cínico y melancólico. El bar a donde miramos primero estaba atestado, pero Gadsby no se hallaba allí. No lo pudo encontrar en el rellano de las escaleras y tampoco en la terraza. Al azar ensayamos abrir una puerta que parecía importante y nos encontramos en una biblioteca gótica de techo alto, forrada en roble inglés tallado, y probablemente transportada en su totalidad desde alguna ruina de ultramar. Un hombre robusto de mediana edad, con unos anteojos enormes como de búho, estaba sentado, bastante borracho, en el borde de una imponente mesa mirando, con concentración inestable, los anaqueles de libros. Cuando entramos dio la vuelta emocionado y examinó a Jordan de pies a cabeza. «¿Qué le parece?», preguntó entusiasmado. «¿Qué me parece qué?». Señaló en dirección a los estantes. «Yo ya lo hice. Son de verdad». «¿Los libros?». Dijo que sí. «Absolutamente reales. Tienen páginas y todo». Yo pensé que serían solo una cubierta fina y bonita y adentro nada, pero no, son de verdad. Páginas y... venga, le muestro. Dando por sentado nuestro escepticismo, se dirigió hacia los libros y regresó con el tomo 1 de las conferencias Stoddard. «Ven», exclamó triunfante. «Es un ejemplar auténtico». Me engañó. Este tipo es un verdadero Velasco. Es un triunfo. ¡Qué perfección! ¡Qué realismo! Y además sabe cuándo parar. No cortó las páginas. Pero ¿qué más quieren? ¿Qué esperan? Me arrebató el libro y lo volvió a colocar presuroso en el estante, murmurando que si se quitaba un solo ladrillo, la biblioteca entera podía venirse abajo. «¿Quién los trajo a ustedes?», preguntó. «¿O vinieron así nomás?». «A mí me trajeron, lo mismo que a la mayor parte de la gente». Jordan lo miró animada, contenta, sin responder. «A mí me trajo una mujer de apellido Roosevelt», continuó. «La señora Claude Roosevelt. ¿La conocen? Yo la conocí en algún lugar anoche. Llevo ya una semana borracho y pensé que se me podía pasar la borrachera sentado en una biblioteca». «¿Y se le pasó?». «Un poco, creo. No lo puedo decir aún. Llevo solo una hora». «¿Les conté ya lo de los libros?». «Son reales. Son...». Nos contó. Le estrechamos la mano con formalidad y volvimos a salir. Estaban bailando ahora en la lona del jardín. Una serie de hombres de edad empujaban a las muchachas jóvenes a dar vueltas interminables y poco elegantes. Las parejas de mejor clase sufrían la tortura de bailar amacizados, como es de rigor, y lo hacían en los extremos de la pista, y un gran número de jóvenes solteras bailaban solas o relevaban a la orquesta, por un momento, de la carga del banjo o de la percusión. Hacia la medianoche la hilaridad había aumentado. Un famoso tenor cantó en italiano y una notable contralto cantó en jazz, y entre número y número salía gente a hacer trucos en el jardín, mientras que 1000 carcajadas vacías y felices se elevaban hasta el cielo estival. Un par de actrices gemelas, que resultaron ser las chicas de amarillo, hicieron una representación infantil con disfraces, y se sirvió champaña en las copas más grandes que aguamaniles. La luna estaba más alta y, flotando en el estuario, había un triángulo de escamas de plata que temblaban levemente al son del tenso punteo metálico de los banjos del jardín. Yo seguía con Jordan Baker.
Estábamos sentados en una mesa con un hombre más o menos de mi edad y una bulliciosa chica muy joven que a la menor provocación prorrumpía en carcajadas incontrolables. Ahora sí me estaba divirtiendo. Me había tomado 2 aguamaniles de champaña y a mis ojos la escena se había convertido en algo significativo, elemental y profundo. En una pausa del show el hombre me miró. Sonrió. «Su cara me es conocida», dijo Cortés. «¿No estuvo usted en la 3ª división durante la guerra?» «Claro que sí. Estuve en el batallón 9º de ametralladoras. Yo estuve en la 7ª Infantería hasta junio del 18. Sabía que lo conocía de alguna parte». Hablamos un rato sobre los húmedos y grises villorrios de Francia. Me di cuenta de que vivía cerca porque me contó que había acabado de comprar un hidroplano y que lo iba a ensayar por la mañana. «¿Quieres acompañarme, viejo amigo? Es aquí mismo, en la playa del estuario». «¿A qué hora?» «Cuando te convenga más». Ya iba a preguntarle su nombre cuando Jordan miró en derredor y sonrió. «¿Ahora sí estás divirtiéndote?», preguntó. «Mucho más». Me volví hacia mi nuevo conocido. Este es un tipo de fiesta al que no estoy acostumbrado. Ni siquiera he visto al anfitrión. «Yo vivo allí». Moví la mano hacia el seto, invisible en la distancia, y el tipo, Gadsby, mandó su chofer con una invitación. Por un momento me miró como si no entendiera. «Yo soy Gadsby», dijo de repente. «¿Qué?», exclamé. «Oh, le ruego me disculpe. Pensé que lo sabía, viejo amigo. Me temo que no soy muy buen anfitrión». Esbozó una sonrisa comprensiva, mucho más que solo comprensiva. Era una de aquellas sonrisas excepcionales que tenía la cualidad de dejarte tranquilo. Sonrisas como esa se las topa uno solo 4 o 5 veces en toda la vida, y comprenden, o parecen hacerlo, todo el mundo exterior en un instante, para después concentrarse en ti, con un prejuicio irresistible a tu favor. Te mostraba que te entendía hasta el punto en que puedas ser comprendido. Creía en ti como a ti te gustaría creer en ti mismo y te aseguraba que se llevaba de ti la impresión precisa que tú, en tu mejor momento, querrías comunicar. Justo en este punto se desvaneció y yo me quedé mirando a un joven elegante y rufián, 1 o 2 años por encima de los 30, cuya manera de hablar demasiado formal apenas se escapaba de ser absurda. Un poco antes de presentárseme, me había dado la impresión de que escogía sus palabras con cuidado. Casi en el mismo instante en que Gadsby se identificaba, el mayordomo se aproximó deprisa para informarle que tenía una llamada de Chicago. Se excusó y nos hizo una ligera venia a cada uno de nosotros. «Si deseas algo, pídelo nomás, viejo amigo», me insistió. «Excúseme. Ya regreso». Cuando se hubo marchado me volví enseguida hacia Jordan, loco por mostrarle mi sorpresa. Me imaginaba al señor Gadsby como un hombre rollizo y corpulento de edad mediana. «¿Quién es?», pregunté. «¿No lo sabes? Es solo un hombre llamado Gadsby. Quiero decir, ¿de dónde es? ¿Y qué hace?». «Ahora ya eres un iniciado en el tema», contestó con una tenue sonrisa. Una vez me dijo, exalumno de Oxford. Un difuso fondo comenzó a insinuarse tras él, pero con su siguiente comentario se disolvió. «Pero no lo creo». «¿Por qué no?». «No lo sé», insistió ella. «Es solo que no creo que haya estado allá». Algo en su tono me recordó el «creo que mató a un hombre» de la otra chica y tuvo el efecto de estimular mi curiosidad. Habría aceptado sin dificultad la información de que Gadsby había emergido de las ciénagas de Louisiana o de los barrios bajos de Nueva York. Esto era comprensible, pero un hombre no sale de la nada, o al menos así lo creía yo en mi experiencia pueblerina, a comprar un palacio en el estuario de Long Island. «De todos modos, hace fiestas grandes», dijo Jordan, cambiando el tema y mostrando el disgusto de la gente culta por lo prosaico. «Y a mí me gustan las fiestas grandes. Son tan íntimas. En las reuniones privadas no hay ninguna intimidad». Se oyó el tronar de los bombos y la voz del director de la orquesta sobresalió con gran volumen sobre la ecolalia del jardín. «Damas y caballeros», exclamó, «a petición del señor Gadsby,
vamos a tocar para ustedes la última obra de Vladimir Tolstói, que tuvo tanto éxito en el Carnegie Hall el pasado mes de mayo. Si leyeron ustedes los periódicos, saben que fue una gran sensación. Sonrió con jovial condescendencia y agregó: «Vaya sensación», con lo cual todos prorrumpieron a reír. La pieza se conoce, concluyó lascivo, como la historia jazzística del mundo, de Vladimir Tolstói. La naturaleza de la composición de Vladimir Tolstói se me escapó, porque apenas comenzaba, mis ojos cayeron sobre Gatsby, que estaba de pie, solo, en las escalinatas de mármol, mirando a los diversos grupos con ojos de aprobación. Su piel bronceada se ceñía con gran atractivo al rostro, y el cabello parecía como si todos los días lo recortaran. No veía nada siniestro en él. Me pregunté si el hecho de no estar bebiendo contribuía a apartarlo de sus huéspedes, porque me pareció que se tornaba más correcto a medida que aumentaban la animación y la confianza entre ellos. Cuando la historia jazzística del mundo hubo terminado, algunas chicas comenzaron a apoyar sus cabezas en los hombros de los señores como cachorritas juguetonas, mientras otras se hacían las desmadejadas para caer en brazos de alguno, o incluso de un grupo, a sabiendas de que siempre encontrarían uno que las atajaría para impedir que se fueran al suelo. Pero nadie se le desmadejaba a Gatsby, y ningún corte de pelo a la francesa rozaba su hombro, y ningún cuarteto se formaba con él como una de sus voces. Con su permiso. El mayordomo de Gatsby se encontró de pronto a nuestro lado. «¿Señorita Baker?», preguntó. «Le ruego me excuse, pero el señor Gatsby quiere hablar con usted a solas». «¿Conmigo?», exclamó sorprendida. «Sí, señorita». Se levantó sin prisa, alzándome las cejas con sorpresa, y siguió al mayordomo hacia la casa. Noté que Jordan llevaba su traje de noche. Todos sus trajes, cual si fuesen atuendos deportivos. Sus movimientos tenían un garbo como si hubiera aprendido a caminar sobre campos de golf en mañanas límpidas y frescas. Me encontraba solo y eran casi las 2 de la mañana. Durante un rato se oyeron, provenientes de un cuarto de muchas ventanas que se encontraba encima de la terraza, una serie de sonidos confusos e inquietantes. Escapándome del estudiante de Jordan, que estaba entretenido en una conversación obstétrica con 2 coristas y que me imploró que me quedara con él, entré a la casa. El gigantesco salón estaba repleto de gente. Una de las chicas de amarillo tocaba el piano y a su lado, de pie, una muchacha alta y pelirroja, integrante de un coro famoso, cantaba una canción. Había ingerido buena cantidad de champaña y durante el curso de su canción había decidido, la muy tonta, que todo era triste, tristísimo, y no se limitaba a cantar. También sollozaba. Cuando quiera que había una pausa en la canción, la llenaba con sollozos jadeantes y entrecortados, para después retomar la letra en un trémulo soprano. Las lágrimas rodaban tormentosas por sus mejillas, mas no con entera libertad, pues al ponerse en contacto con las gruesas gotas de pestañina, tornaban un color como de tinta y proseguían el resto de su camino en lentos y negros surcos. Alguien le sugirió en charla que cantara las notas de su rostro, provocando con ello que tirara las manos hacia arriba, se hundiera en un sillón y se sumiera en un profundo sueño vinoso. Tuvo una pelea con un hombre que dice ser su esposo, explicó una chica que se hallaba detrás de mí. Miré en derredor. La mayoría de las mujeres se peleaban con hombres de quienes se decía eran sus esposos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto de West Egg, estaba dividido por la disensión. Uno de los hombres le hablaba con curiosa intensidad a una joven actriz y su esposa, después de tratar la situación con gran dignidad e indiferencia, se descompuso por completo y recurrió a golpes bajos. A intervalos se aparecía súbitamente junto a él, como un demonio enojado y le silbaba al oído, «Me lo prometiste». La renuencia a irse a casa no era exclusividad de hombres encaprichados. El vestíbulo estaba ocupado en aquel momento por 2 señores deplorablemente serios y sus indignadísimas consortes. Ellas se compadecían mutuamente, quejándose en voz más alta de lo normal.
Apenas ve que estoy empezando a divertirme, se quiere ir. No he llegado a ver egoísmo igual en toda mi vida. Siempre somos los primeros en marcharnos, igual que nosotros. Y bien, somos casi los últimos esta noche, dijo uno de los hombres con mansedumbre. La orquesta se marchó hace media hora. A pesar de que ambas mujeres estaban de acuerdo en que tanta maldad era inconcebible, la discusión acabó en una pelea corta y ambas fueron llevadas, en vilo y dando patadas, al interior de la noche. Mientras esperaba mi sombrero en el vestíbulo, se abrió la puerta de la biblioteca y salieron Gadsby y Jordan al tiempo. Él le estaba diciendo alguna palabra final, pero la ansiedad en su comportamiento se tornó de súbito en tensa formalidad al acercársele varias personas para despedirse. El grupo de Jordan estaba llamando impaciente desde el pórtico, pero ella permaneció un rato más para estrechar manos. «Acabo de oír algo impresionante», susurró. «¿Cuánto tiempo estuvimos adentro?» «Pues, como 1 hora. Fue, ni más ni menos, impresionante», repitió ensimismada. «Pero juré que no iba a contar nada y aquí estoy, intrigándote». Me dio un gracioso bostezo a la cara. «Ven a verme, por favor. El directorio telefónico. Bajo el nombre de Sigourney Howard». Mi tía hablaba a la carrera y con la mano bronceada hizo un gesto garboso mientras se fundía con su grupo en la puerta. Con un poco de vergüenza por haberme quedado hasta tan tarde la primera vez que asistía, me uní a los últimos invitados de Gadsby, que lo rodeaban en un círculo apretado. Quería explicarle que yo lo había estado buscando más temprano y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. «No te preocupes», me ordenó sincero. «No pienses más en ello, viejo amigo». La familiar expresión ya no contenía más familiaridad que la mano que había rozado mi hombro para tranquilizarme. «Y no olvides que vamos a volar en el hidroplano mañana por la mañana a las 9 en punto». Entonces el mayordomo por encima de su hombro le dijo: «Filadelfia lo necesita al teléfono, señor». «Está bien, voy en 1 minuto. Dígales que ya voy. Buenas noches. Buenas noches». «Buenas noches». Sonrió y de repente pareció haber sido una buena idea haber estado entre los últimos en partir, como si él lo hubiese deseado toda la noche. «Buenas noches, viejo amigo. Buenas noches». Mas cuando bajé las escaleras vi que la velada no había acabado del todo aún. A 50 yardas de la puerta 1 docena de luces de autos iluminaban una escena extraña y bulliciosa. En la cuneta, con el lado derecho hacia arriba, después de haber perdido de modo violento una llanta, descansaba un coupé nuevecito que había partido de donde Gadsby, y no hacía 2 minutos. Una protuberancia en un muro había sido la causa del desprendimiento de la llanta, que ahora llamaba tanto la atención de 1 docena de choferes curiosos. Sin embargo, como habían dejado sus autos atravesados en el camino, se empezó a escuchar un estrépito fuerte y discordante que se sumó a la ya violenta confusión de la escena. Un hombre vestido con un guardapolvo largo se había bajado del auto chocado y se encontraba de pie en la mitad de la carretera, mirando ya al auto, ya a la llanta, ya a los curiosos, con una actitud afable y perpleja. «Ven», dijo. Se fue a la zanja. El hecho lo dejaba absolutamente pasmado, y reconocí primero que todo la excepcional cualidad del asombro, y después al hombre. Era el tardío cliente de la biblioteca de Gadsby. «¿Cómo fue?» Se encogió de hombros. «No sé nada de mecánica», dijo con voz segura. «Pero ¿cómo sucedió? ¿Chocó usted con el muro?» «No me lo pregunte», dijo Ojos de Búho, limpiándose las manos en todo este asunto. «Sucedió, es cuanto sé». «Pues bien, si usted es sin mal chofer, no debería tratar de conducir de noche». «Pero es que no estaba tratando», explicó indignado. «Ni siquiera lo estaba intentando». Los espectadores, atónitos, se quedaron callados. ¿Qué es lo que busca? ¿Suicidarse? Tuvo suerte de que no hubiera sido una llanta. Un mal chofer y ni siquiera estaba tratando. Ustedes no entienden.
explicó el criminal. Yo no manejaba. Hay otro hombre en el auto. El asombro subsiguiente encontró expresión en un prolongado «¡Ah!» al ver que la puerta del coupé se abría poco a poco. La multitud, era ya una multitud, dio un paso atrás de modo involuntario. Y cuando la puerta se acabó de abrir se hizo una pausa fantasmagórica. Entonces, de modo muy gradual, poco a poco, un individuo pálido y vacilante salió del auto chocado y tanteó con su pie el piso con un zapato de bailar, grande e incierto, enceguecido por el resplandor de las luces y confundido por el incesante pito de los autos. La aparición se tambaleó un instante antes de que percibiera al hombre del guardapolvos. «¿Qué sucede?», preguntó calmado. «¿Se acabó la gasolina? Mire». Media docena de dedos señalaban la llanta amputada. Él la miró un momento y después miró hacia arriba, como si sospechara que había caído del cielo. «Se salió», explicó alguien. Él asintió. Al principio no me había dado cuenta de que nos habíamos detenido. Una pausa. Entonces, aspirando hondo y enderezando los hombros, anotó con voz decidida: «¿Me pueden decir a dónde hay una estación de gasolina?». Al menos una docena de hombres, algunos en un estado un poco mejor que el suyo, le explicaron que la llanta del auto ya no estaba unida a él por ningún lazo físico. «Dele marcha atrás», sugirió un rato después. «Marcha atrás». «Pero la llanta se salió», vaciló. «No hacemos ningún daño si ensayamos», dijo. Los maullidos de los pitos habían llegado a un crescendo, y yo regresé y me metí por un atajo hasta mi casa. Una sola vez me volteé a mirar. La luna, sobreviviendo a la risa y el sonido de su jardín, todavía alumbrado, brillaba como una hostia sobre la casa de Gatsby, haciendo que la noche fuera tan agradable como antes. Un vacío repentino parecía emanar de los ventanales y portones, envolviendo en completa soledad la figura del anfitrión, ahora de pie en el pórtico con la mano alzada en gesto formal de despedida. Releyendo cuanto he escrito, veo que he dado la impresión de que los acontecimientos de 3 noches separadas por varias semanas fueron lo único que me absorbió. Por el contrario, se trató de meros acontecimientos casuales en un verano muy activo que, hasta mucho tiempo después, me absorbieron infinitamente menos que mis asuntos personales. La mayor parte del tiempo me la pasaba trabajando. Temprano en las mañanas el sol lanzaba mi sombra hacia el oeste, mientras caminaba deprisa por los abismos de la parte baja de Nueva York para llegar a Providence Trust. Ya conocía a los otros empleados y a los jóvenes vendedores de bonos por su nombre de pila, y almorzaba con ellos, en oscuros y atestados restaurantes, salchichitas de cerdo con puré de papas y café. Tuve incluso una relación romántica breve con una chica que vivía en la ciudad de Jersey y trabajaba en departamento de contabilidad. Pero su hermano comenzó a lanzar miradas de desconfianza en mi dirección, así que cuando llegaron las vacaciones de julio, dejé que la cosa se enfriara sin hacer nada. Por regla general cenaba en el Club Yale. No sé por qué este era el momento más deprimente del día. Y luego subí a la biblioteca a estudiar sobre inversiones y papeles durante una juiciosa hora. Había por lo general unos cuantos juerguistas por ahí, pero como nunca entraban a la biblioteca, era este un buen sitio para trabajar. Después, si la noche estaba bonita, me iba a pasear por la avenida Madison, más allá del viejo hotel Murray Hill, y pasando la calle 33, hasta la estación Pensilvania. Me empezó a gustar Nueva York, la sensación chispeante de animación nocturna y la satisfacción que el constante revoloteo de hombres, mujeres y máquinas le dan al ojo inquieto. Me gustaba caminar por la Quinta Avenida, elegir entre la muchedumbre románticas mujeres e imaginar que en un momento yo entraría en sus vidas, y que nadie lo sabría o podría reprochármelo. Algunas veces, en mi mente, la seguía hasta sus apartamentos en las esquinas de calles recónditas, y ellas se volteaban y me devolvían una sonrisa antes de desvanecerse por entre una puerta en la cálida oscuridad. En el encantador crepúsculo metropolitano, sentía a veces que me atenazaba la soledad
y la sentía en los demás. En los empleaduchos que deambulaban frente a las vitrinas, esperando que fuera hora de una solitaria cena en algún restaurante. Jóvenes empleados desperdiciando en la penumbra los momentos más intensos de la noche y de la vida. A las 8 de la noche, cuando los oscuros carriles de la calle 40 estaban de a 5 en fila de vibrantes taxímetros, camino de la zona teatral, sentía que se me encogía el corazón. Siluetas expectantes se recostaban unas sobre otras en los taxis. Las voces cantaban. Se oían risas de chistes no escuchados, y los cigarrillos encendidos demarcaban gestos ininteligibles en su interior. Imaginando que también me precipitaba hacia la alegría y compartiendo su emoción íntima, yo les deseaba suerte. Durante un tiempo perdí de vista a Jordan Baker, para después, en pleno verano, encontrarla de nuevo. Al principio me sentía halagado de salir con ella, porque era campeona de golf y todo el mundo la conocía de nombre. Más tarde hubo algo más. Aunque no estaba propiamente enamorado, sentía una especie de tierna curiosidad. El altivo y aburrido rostro que le presentaba al mundo escondía algo. La mayor parte de las afectaciones terminan por esconder algo, aunque no hubiera sido así al comienzo, y un buen día encontré qué era. Una vez que fuimos juntos a una casa campestre en Warwick, dejó a la intemperie, con la capota abajo, un auto prestado y luego mintió sobre el asunto. De pronto me acordé de la historia que se me había escapado aquella noche en casa de Daisy. La primera vez que jugó en un torneo importante, hubo un lío que casi llega a los periódicos. La idea era que ella había movido una bola mal colocada en la ronda de semifinales. El asunto adquirió proporciones de escándalo, para luego apagarse del todo. Un cadí se retractó de su declaración, y el único otro testigo admitió que pudo haberse equivocado. El incidente y el nombre se me quedaron grabados en la mente. Jordan Baker evitaba instintivamente a los hombres agudos e inteligentes, y ahora me daba cuenta de que ello se debía a que se sentía más segura en un plano en donde se considera imposible cualquier divergencia con respecto a un código. Era una deshonesta incurable. No podía soportar estar en desventaja, y supongo que por esta dificultad había comenzado a valerse de subterfugios desde que era muy joven, para mantener aquella sonrisa suya, fría e insolente, vuelta al mundo, y al mismo tiempo satisfacer las exigencias de un cuerpo duro y garboso. A mí me daba igual. La deshonestidad femenina es algo que no se puede criticar en serio. Me sentí triste en un momento y luego lo olvidé. Fue en aquel mismo paseo donde tuvimos una curiosa conversación acerca de su manera de manejar auto. Comenzó porque ella pasó tan cerca de unos trabajadores que el guardafango de su automóvil le arrancó un botón del saco a uno de ellos. «Eres un pésimo chofer», protesté. «Debes poner más cuidado o dejar de manejar». «Yo sí soy cuidadosa». «No, no lo eres. Pero los otros lo son», dijo a la ligera. «¿Qué tiene eso que ver contigo?» «No se me atravesarán», insistió. «Se necesitan dos para que haya un accidente. Suponte que te encuentras con alguien tan descuidado como tú». «Espero que no me ocurra jamás», contestó. «Detesto la gente descuidada, por eso me gustas tú». Sus ojos grises, entrecerrados por el sol, miraron hacia adelante. Pero ella, de manera deliberada, les había dado un giro a nuestras relaciones, y por un momento pensé que la amaba. Como soy lento en caer en cuenta de las cosas y estoy lleno de normas interiores que actúan como un freno sobre mis deseos, sabía que primero tenía que acabar de salirme del enredo que tenía allá en casa. Había estado escribiendo cartas semanales y firmándolas. «Te ama, Nick». Y en lo único que podía pensar era en cómo, cuando esa chica jugaba tenis, le sudaba el labio superior. Había, empero, un cierto entendimiento entre nosotros que debía romperse con gran tacto antes de que hubiera considerarme libre. Cada persona se supone dueña de al menos una de las virtudes cardinales, y esta es la mía. Soy uno de los pocos hombres honrados que haya conocido.